mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje... ¿45 años dijiste? 55, porque esto es 55. 1970. Muchísimo tiempo ya. Una barbaridad. Y ya tenía sus años de trayectoria a esa altura, ¿no? Sandro, Y no, bueno, no es que debutaba con ese disco ni mucho menos. No, pero bueno, sí, era fue como consagratorio. la consagración de Sandro, sí. Sí, además. De hecho, ahí lo presentan por primera vez como el fenómeno de América, lo presenta Cacho Fontana. Mirá, Cacho Madison Fontana, Square que Garden. era una especie de... Marcelo Tinelli. Sí, tal cual. Tan popular como lo fue Tinelli después. Claro. Pero otro estilo, otras formas, otra época. Grababa muchísima publicidad, Cacho Fontana. Era una voz muy ligada también a lo comercial, más allá del entretenimiento. Y sé que yo creo Sandro es top 3 de artistas populares argentinos, ¿no? En cuanto a popularidad, y bueno, sí. Estoy ¿Quién pensando... más? Palito, Sí. está cerca, ponele. Sí. Sandro más, me parece. Más. Estamos hablando dentro de Argentina, ¿verdad? Dentro de Argentina. Leonardo Fabio en un momento. Sí. Pero creo que Fabio, como se destacó tanto en cine, Sí. también creo que su faceta de cantante no fue tan preponderante. Bueno, un ícono total, Sandro. No hay ninguna duda de eso. Y estoy Y pensando después aparecieron otras camadas más rockeras. Sí, estoy pensando, bueno, sí, obviamente los rockeros, Charly García y demás, pero no sé, pero me parece que Sandro y Bueno, y Gardel Palito en su momento Claro, también. ahí está Gardel. Estaba pensando eso, ¿quién estaba antes de Sandro y Palito con otro género? Claro, Gardel claramente. No sé, por ejemplo, Julio Sosa, Polaco Y me Goyeneche. parece que no tanto, porque también son épocas donde había menos difusión Claro. de todo. Y bueno, y esto de haber llegado, trascendido a las fronteras de Argentina fue de los primeros, eso no hay duda. Sí. Gardel también, por supuesto. Sí, bueno, Atahualpa Yupanqui trascendió también Sí. las fronteras del país, ¿no? Sí. De muy temprano en la historia. Bueno, ahí está, entre los máximos exponentes de la cultura popular argentina, no hay ninguna duda. Del otro lado está ya el señor Jorge Berreta, ¿no? Representante de la ETAT, de la Asociación de Transportistas de Tucumán, que ha enviado una nota a la municipalidad pidiéndole colaboración porque está en crisis, al borde del colapso, el sistema de transporte en la provincia de Tucumán. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que escuchamos de crisis del transporte en Tucumán. Hace rato, incluso un par de años ya, que venimos escuchando sobre esto. Le vamos a dar la bienvenida para consultarle cuál es la situación actual. Hubo una respuesta también que me llamó la atención de un funcionario importante del municipio, que lo vamos a charlar también con él. Bienvenido al aire de la Tucumana de tarde, Jorge, ¿cómo te va? Gabriel Sanzano, León Torrente y Franco Carleto también te damos la bienvenida. Muy buenas tardes para ustedes. Si me podrían dar un poquito más de retorno, por favor, me cuesta interpretar. Sí, perfecto. Ahí lo va a levantar Joaquín. Ahora nos escucha mejor. Un poquito mejor, sí, podemos interpretar. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Jorge. Bueno, llegó nuevamente una situación de pedido de los transportistas o de los empresarios del transporte, para ser más exactos, a la Municipalidad de San Miguel, un pedido de ayuda, de auxilio, de colaboración, teniendo en cuenta que hay una situación de crisis. A ver, más que pedido de auxilio y de ayuda, es decir, hemos tenido varias reuniones y por intermedio de esta nota que firma el presidente de la institución, el contador Orel, avalado y pedido por todas las líneas que prestamos servicio en Capital, es decir, ¿qué vamos a hacer con el transporte? No nos olvidemos que somos una actividad regulada, que tanto los recorridos como las frecuencias, como las tarifas, como las compensaciones que pasan en otras capitales, acá están, la decisión la toma el Poder Ejecutivo Municipal en este caso, y unos cuantos ítems que se desarrollan desde la ilegalidad y la pseudo legalidad en algunos servicios públicos no autorizados como el Uber Moto, la invasión a los carriles exclusivos, la congestión en el tránsito, la falta de decisiones políticas, no solo
solo de este gobierno, sino que viene un arrastre en capital de 10 o 15 años, complican la situación. No obstante esto, luego de esa nota debemos destacar que la secretaria de gobierno, con todo el staff de gabinete, ha recibido a la institución donde se le ha planteado personalmente todas estas dificultades y que de no tener soluciones, lamentablemente va a haber un estallido en el transporte urbano, no porque nosotros querramos, sino la voluntad está nuestra está expuesta y mostrada con los números, con la realidad económica, y que estamos haciendo el esfuerzo, pero necesitamos el apoyo en materia de resolución. ¿Cómo vamos a funcionar? Jorge, quiero decir que no es la única... Sí, disculpa. No, le quería preguntar porque bueno, es novedoso dentro de esta gestión, o al menos en este último año podríamos decir que habíamos notado cierta estabilización de la cuestión del transporte público, alejado con algunos pequeños inconvenientes, pero no como en otro momento. ¿Qué fue lo que cambió para que se dé este comunicado por parte de AETAT? A ver, primero, estamos hablando del sector urbano, San Miguel de Tucumán, sí, en este caso, ya hablaremos del resto. Segundo, sí, el esfuerzo nuestro en pos de prestar el servicio no tuvo mella, porque invertimos y porque nos endeudamos para cumplir. El caso de la medida de fuerza línea 8 fue un hecho aislado, donde no se había acreditado, no había impactado por una cuestión de transferencias en los sueldos de los trabajadores, y que sí se hizo el lunes y se levantó la medida de fuerza. En general, con estos gobiernos, no tuvimos por parte de UTA medida de fuerza y hemos mejorado el servicio. Ahora, dada la situación económica nacional, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las medidas económicas nacionales, estamos pagando tasas de descubierto casi al 100%, el Uber Moto, la falta de controles y una baja en el caudal de pasajeros o pasajeros transportados o boletos vendidos, como se decía antiguamente, un 30%, desde el último trimestre del año anterior a la fecha, interanual, mes contra mes, nos lleva a un lugar donde tenemos que advertir y pedir medidas en conjunto. No es solo Tucumán. A ver, el interior del país está complicado y con medidas de fuerza. Acá fue un hecho aislado de medidas de fuerza porque nosotros no las pretendemos. Y por otro lado, si se evitaron medidas de fuerza porque la institución, en pos de garantizar el servicio, ha anticipado a futuro cheques como para que sean negociados y que no perturben el normal funcionamiento del transporte. ¿Cómo solucionó Córdoba? Si me dejan dar un ejemplo, que es espejo, sí, y que en más de una oportunidad del Ejecutivo se ha evaluado como un transporte espejo o a lo que uno quiere llegar. Córdoba tuvo los mismos problemas y los últimos 400 coches que explotaba la municipalidad, ante tanto problema desde la operatividad, desde los flujos de fondo, controles y demás, se lo dio a privados. ¿Cómo arreglaron los privados? Por kilómetro realizado. Tanto Córdoba como Córdoba como Salta como Mendoza adoptan este sistema viendo la realidad del transporte. Y de esta manera ponen o fijan las tarifas que quieren, dan las gratuidades que sean necesarias, que crean convenientes, y manejan el transporte desde el sistema integrado de GPS y de monitoreo. A ver, vamos de nuevo, Jorge, porque no me termina de quedar claro. En Córdoba, sí, lo que sucede es que el municipio pone un precio, pone una tarifa como quiere, y después las empresas le pasan factura al municipio según la cantidad de kilómetros recorridos. Así es, monitoreados y autorizados. El Ejecutivo dice, bueno, tiene que hacer tantos kilómetros, lo grafico, lo bajo a tierra. Esta frecuencia y estos son los ramales, ustedes me tienen que cumplir. Este es el límite de kilómetros, si hacen más no se lo pagan y si hacen menos se los descuento. Entonces pueden manejar quienes son responsables en cabeza del transporte
transporte público, todo, desde frecuencia. ¿Y esto qué traería si se pone un precio razonable, un valor razonable? Una mejora inmediata y paulatina e inmediata del parque móvil, de las frecuencias y lo demás, porque estaría zanjado el problema económico. Para ponerlo también en números y para tratar de entenderlo, ¿cuánto debería valer el boleto por persona? ¿Cuánto debería valer? ¿Y cuánto de eso cubre cada una de las partes que intervienen? ¿Cuánto cubre el usuario cuando lo paga? ¿Cuánto cubre el municipio? ¿Cuánto cubre la empresa? ¿Cuánto cubre el gobierno provincial? ¿Cuánto cubre el gobierno nacional? Bueno, el gobierno nacional no cubre un solo centavo, simplemente aporta sumas dinerarias muy importantes al AMBA. Bien. O sea que... Sacamos el gobierno nacional de la ecuación, entonces, sí. Sí, nosotros nos quejábamos de Alberto Fernández y de Massa porque estábamos 9-1, 9 pesos para el AMBA y 1 para distribuir en 23 provincias. Bueno, con este nuevo gobierno nacional quedó en cero el interior del país, no existe. Claro. Sí debo decir que siguen recaudando un impuesto, una tasa que está en los combustibles líquidos, en el gasoil, por ejemplo, que es el ITC, que era para fondear al interior del país, al transporte del interior del país. Ya que me está diciendo esto, y antes de que siga con la respuesta, Jorge, le pregunto, ¿qué está sucediendo también con los transportistas a nivel nacional? ¿Están logrando hacerse oír? ¿Están haciendo pedidos al gobierno nacional para que revea esta situación? ¿Cómo se están organizando también más allá, fuera de los límites de Tucumán en este sentido? Bueno, los límites de Tucumán están pidiendo y reclamando y haciendo gestiones por intermedio de FATAP ante el Congreso de la Nación, porque esto tiene que salir por ley. A oídos sordos. ¿Estamos? Sí. Oídos sordos, alguna pequeña gestión que queda en la nada. Entonces el interior del país perdió. Sí, el usuario, el que consume combustibles líquidos, paga una tasa o un impuesto que se llama ITC, pero que era para el transporte público del interior, pero que se centraliza en el AMBA. O sea que pagamos, pero no recibimos. Y sí hay muchos reclamos, porque si usted recorre los portales, hoy en día, por ejemplo, Paraná está sin transporte público. Chaco estuvo con problemas que están sin resolver, están con cautelares. Entre Ríos, bueno, dije Paraná, pero Entre Ríos está complicada. Córdoba está con una tarifa de 1.580 pesos y optaron por pagar por kilómetro porque no alcanza. O sea que hoy tendríamos una tarifa de 1.700 pesos con las compensaciones ya existentes. Eso ¿Eso es lo que debería pagar el usuario o es lo que vale cada viaje? Es lo que debería pagar el usuario en base a las compensaciones existentes, pero nosotros somos conscientes que el usuario no lo puede pagar. Sí, eso está claro. Ahora, históricamente, incluso creo que usted lo había afirmado más de una vez, el valor del colectivo, el valor del viaje era de menos de $1. ¿No? Y ese número está por encima del dólar, digo, para tratar de entenderlo. Sí, en los parámetros, acá hay dos ítems que juegan. Uno, los costos, y el otro, la cantidad de pasajeros transportados. Los costos, los dos mayores costos que tiene el transporte, que es el laboral y el del combustible. El laboral de enero a la fecha aumentó un 28%, y los combustibles están en un 15, 16, 17%. Y ahora, en estos últimos 2 días, algo que no sucedía, todo lo que son insumos, filtros, repuestos y demás, todo lo que es importado está aumentando o está remarcado con un 10 o un 11% de aumento. Pero por el otro lado, ¿por qué aumenta el valor histórico del boleto o del viaje, como queramos llamarlo? Porque al bajar exponencialmente la cantidad de pasajeros, estamos hablando de un 30% menos, y tener los mismos costos, se va fuera de la norma histórica. ¿Me sé explicar? Sí, claro. Viaja menos tener gente, los por lo mismos tanto... costos incrementados en un 30% los salarios, en un 15%, no quiero errarle el número, desde enero a la fecha, en un 15% al combustible, ahora subió un 10% los insumos, en general puede haber alguno que no, entonces vos tenés costos más altos y 30% menos de pasajeros. Sí, y por eso, está bien, pero ahí hay algún paréntesis, y yo lo pregunto, ¿no? Para que usted justamente lo pueda explicar, si me equivoco o no. Sí. No, a su vez yo digo,
en Tucumán viven 400.000 personas más que hace 25, 30 años. ¿Siguen sin cerrar los números? Se me complicó, como que se me distorsiona la voz. ¿Viven No. 400.000? Claro, digo, en Tucumán ha aumentado también la población, y no poco, es una de las provincias que más aumenta. ¿Siguen aún así, no se compensa eso con la baja de pasajeros por la competencia nueva como Uber? Digo, la provincia de Tucumán tenía 1.200.000 habitantes cuando el boleto valía 50, 60 centavos de dólar. Y ahora tiene 500.000 habitantes más. No compensa, porque la realidad es que si nosotros tomamos los pasajeros transportados en el año 2024, ¿sí? Contra los del 2025 tenemos un 30% menos. Hoy estuve haciendo un relevamiento, y esto no lo dice Berreta, a ver, lo estoy exponiendo yo, porque tengo esta posibilidad. Pueden preguntarle a los hermanos Villagra de la línea 19, está entre un 35 y un 40% menos de pasajeros transportados que el año pasado. Hoy también hice una compulsa donde pregunté al grupo de la línea 9 y tiene el mismo problema. O sea, todas las urbanas tenemos ese problema de decir que se agravó entre un 30, un 35, un 40% menos de pasajeros que el año anterior. No estoy hablando pre-pandemia, estoy hablando que el año anterior. Si tomamos el 2019, estamos en un 50-55% menos de pasajeros transportados que en el año 2019. O sea que ese incremento en la cantidad de población de Tucumán no impactó en el transporte público. Jorge, le hago una pregunta sobre los costos, porque uno percibe que la frecuencia nunca volvió a ser la misma una vez que bajó durante la pandemia. Después, obviamente, se incrementó un poco, pero nunca volvió a ser la misma que antes. ¿Esa baja de la frecuencia alcanza para abaratar los costos o no? A ver, en situaciones normales sería lógico, pero tampoco está muy fuera de lo que fue prepandemia. A ver, yo me puedo dar un ejemplo personal que lo tengo en la cabeza. Andábamos con 18 coches en la línea 10 y hoy tengo 20. O sea que superé lo que era prepandemia. La línea 18 andaba con 10, 12, 14, 16 coches y hoy anda con 24. Lógicamente, en la hora valle o no pico, algún coche se recorta y después vuelve a salir a la hora de pico. Esta es la realidad. En general hemos recuperado parque móvil. Fundamentalmente, bueno, ahora estamos hablando de capital, fundamentalmente en las líneas metropolitanas y rurales, ¿no? Que no están en esta misma condición. Ya le voy a preguntar específicamente por eso, por las diferencias entre ambos tipos de línea, pero le consulto, usted me decía que hoy calculan a ojo de buen cubero que debería valer o que el boleto cuesta unos 1.750, 1.800 pesos. ¿Cuánto de eso hoy se está cubriendo? Efectivamente, el usuario hoy paga 9.50, ¿es así? El usuario paga 9.50 y hay un aporte del gobierno provincial para todo el sector de 4.900 millones, ¿de acuerdo? Sí. Distribuido proporcionalmente tal cual dice la ley. Ahora, nosotros tenemos tarifas diferenciales, por lo cual el promedio de tarifa se cae. Nosotros tenemos 100.000 jubilados que se paga el 50% paga el Estado y el otro 50% lo absorbemos las empresas. Tenemos más de 100.000 BEG, BU, BEM, en este caso en la municipalidad, que también paga, los poderes concedentes pagan el 50%, nosotros absorbemos el otro 50%. Entonces el promedio de tarifa no alcanza a ser el que paga el usuario lleno, ¿se entiende? Y aparte a esto, súmenle que en la capital hay atributos sociales y el BEN se paga a mes vencido con suerte, y llegamos a tardar 2 meses en cobrarlo, por lo cual las empresas tienen un costo financiero importante. Si yo le digo a usted esto, que no lo debería decir, que nosotros como institución a las empresas más importantes del área urbana le tuvimos que anticipar cheques de futuros cobros a 30 días para que pueda pagar los sueldos en el área urbana,
muestra la realidad que estamos viviendo. Nadie va a salir a vender cheque con las tasas que hay o a girar en descubierto. Creo que ahí se muestra la voluntad que tenemos. Y estamos abiertos, porque si no parece que uno habla, abiertos a que hablen con cualquier otro empresario del sector, pero estamos abiertos, esto quería decir que cualquiera, fundamentalmente quien lo debería hacer, que es el Ejecutivo Municipal, y si es así, el Consejo Deliberante, que se sienten con nosotros, que nos auditen las empresas. Porque es fácil decir, es fácil criticar sin saber de qué se habla. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de funcionarios, ¿sí? O de políticos. Es fácil hablar, ser demagogo, decir cosas duras, muchas con una falsedad importante, sin sentarse, sin ver, sin auditar. Usted dice, Jorge, que los empresarios están dispuestos a abrir, a mostrar sus balances contables y demás. Se distorsiona, perdón, ¿me podés repetir? Disculpa. Usted lo que no sé si soy yo en el lugar que estoy. Lo que nos dice que los empresarios están dispuestos a hacer, no sé si público, pero al menos mostrar al representante del Estado los balances y demás. Por supuesto, el Poder Ejecutivo Municipal o el Consejo Deliberante estamos dispuestos a mostrarle la realidad económica, con el flujo de caja, con los ingresos, con los costos. A ver, con un equipo técnico es muy fácil, no es... Jorge, ¿y no es ir a la luna? ¿Esas auditorías se han hecho en algún momento? En algún momento lo hizo la legislatura, y lo sigue haciendo con empresas al azar, la legislatura y el Poder Ejecutivo Provincial. ¿Cuál es la el municipio jamás. ¿Cuál es la diferencia entre las líneas urbanas y las que son periurbanas, las que salen de los límites de San Miguel de Tucumán? ¿Por qué el problema es específicamente con las líneas urbanas y en qué están mejor las líneas que salen de San Miguel y van hacia otras localidades? A ver, en principio el problema del sector urbano, pues no tenemos respuestas a todas las propuestas. Segundo, hay menos transporte ilegal por las distancias en las metropolitanas y en las rurales, por lo cual los ingresos son mayores. Tercero, el gobierno provincial aporta compensaciones tarifarias que si bien no estamos en plenitud y no tenemos una economía virtuosa como todo el país y como todas las actividades, es más sostenible. Esas son, y hay un diálogo permanente, y esto no quiere decir que nos otorguen todo lo que pedimos, porque si no nos estaríamos en una alerta también en el área provincial, pero la situación económica es distinta. Es otra situación, la sustentabilidad se puede llevar a cabo. Jorge, estamos charlando con Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT. Le consulto sobre ese tema multipago. ¿Hay algún balance al respecto de estos meses en que se ha estado utilizando? ¿La gente lo usa? Digamos, las opciones de pagar el boleto con débito, con QR, ¿se ha implementado en todas las unidades? A ver, sí, están equipadas las unidades de San Miguel de Tucumán, están equipadas las unidades del área metropolitana, con distintos sistemas, pero la gente cada vez está utilizando más la tarjeta de débito, crédito, y los más jóvenes o los más duchos en tecnología están usando las tarjetas virtuales y el QR y el mercado pago por intermedio de los mismos. Sí, es presente y con un futuro que se tiene que ir ampliando. El uso de tarjeta de débito, crédito, QR y todas las billeteras virtuales. Jorge, para cerrar ya y para resumir también un poco lo que ha sido toda la charla, ¿qué es, en resumen, lo que se le está pidiendo desde AETAT a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en específico, ¿no? A ver, en principio mayores controles, ver cómo hacemos esta transición y que evalúen lo que se está imponiendo en el país en las áreas capitalinas, que es el pagarle por kilómetro, lógicamente monitoreado, auditado, tiene toda la tecnología. Creemos que esa es la solución.
para que de esta manera la cabeza del transporte, en este caso el Poder Ejecutivo Municipal, maneje el transporte y los empresarios cobremos por un kilómetro lógico, no abusivo, pero real, por los costos que tenemos. En ese caso, lo que se recaude a través del boleto sería directamente para el municipio, no para las empresas. Así es, puede ser así, o puede ser como se hace en Córdoba, que sea un pago a cuenta. Nosotros no tenemos ningún problema, que todo lo recaude el municipio. Bien, bueno, Jorge, ha quedado claro entonces cuál es el planteo de AETAT. Seguramente esto puede que dé para hablar en los próximos días. Estaremos charlando de nuevo si así lo requiere la situación. Bueno, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Saludos. Hasta luego. Jorge Berreta, que es el vicepresidente de AETAT, que es la Asociación de Empresarios del Transporte de Tucumán, ¿sí? En este caso, dirigiendo el reclamo o el pedido o el planteo directamente a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Sí. buscando cambiar, es un cambio total de paradigma, entiendo yo, de la forma en la que está planteado el transporte público de pasajeros hoy en la provincia de Tucumán. Es totalmente diferente. Hoy las empresas recaudan el precio de lo que paga el usuario y además reciben subsidios, ¿no? En este caso sería que cobrar directamente por cada kilómetro recorrido, y lo que se recauda a través del pago del boleto vaya a las arcas del municipio para compensar un poco lo pagado anteriormente, ¿no? Algo así. Claro. Entiendo. Sí, sí. Que sería, si es que entendí bien, ese es el planteo. Si prospera, por supuesto, que lo conoceremos con más detalle. Si prospera como un proyecto de verdad que busque eso, que en Tucumán cambie eso. En definitiva, hay algunas cosas que se entienden, otras que yo al menos no las termino de entender, pero bueno, tienen que ver también con no entender del todo el negocio tampoco, ¿no? Por no formar parte, pero con una población mucho menor, Tucumán tenía un boleto más barato y era rentable, ¿no? Y eso, entiendo que han aparecido nuevas competencias, los Uber, y por eso se lo hemos preguntado, han aparecido la flota de taxis es mucho más grande seguramente ahora de lo que era, un montón de cuestiones, pero digo, cuando es bastante fácil en la memoria colectiva recurrir a los 90, porque no pasaron tantísimos años, y cualquiera recordará que en ese momento, en tiempos del 1 a 1, boleto valía 50, 60 centavos de peso dólar, y que hoy 1.800, que es lo que se plantea que debería valer, está muy por encima. Claro. La explicación es, bueno, lo que pasa es que viaja menos gente. Entonces, cada de los ómnibus van más vacíos. A su vez uno dice, bueno, pero vivían 500.000 tipos menos. Se debe haber compensado en algún momento la cantidad, ¿no? Más allá de la nueva competencia. Sí, bueno, es complejo. Creo que el tema de la competencia desleal que menciona él, de los Uber, Moto y demás, bueno, también es cierto que hay mucha gente que se vuelca a usar ese tipo de transporte porque es mucho más rápido y eficiente y más o menos con el mismo costo que tomarse un colectivo, que a veces estás 20, 25 minutos esperando y no llega, y es medio una quiniela, porque a veces bajás y llega el toque, pero tal vez te confías y terminas llegando tarde a tu destino. Y por supuesto es más lento también, porque bueno, es un vehículo de mayor porte. Entonces creo que también va por ese lado la explicación. Y también, bueno, resaltando la ausencia total del Estado Nacional. Un Estado Nacional que cuenta con fondos muchísimo más amplios que las provincias y que los municipios, que ha cortado los subsidios al transporte público y que aparte ha asfixiado presupuestariamente a aquellas provincias y municipios, entre comillas, rebeldes a lo largo de estos casi 2 años de mandato de Milei, y estas son las consecuencias. Nosotros teníamos un boleto que no era barato, pero que se triplicó durante apenas asumió Milei, y que con el estiramiento, no sé si está bien dicho, de fondos provinciales y municipales, se mantuvo en ese precio que, bueno, ahora nos dice Jorge Berreta que se mantiene atrasado. Por supuesto que absoluta
razón y en el planteo hacia el gobierno nacional, ¿no? No en este caso, no porque sea Milei, porque es histórico esto, ¿sí? De que el área metropolitana de Buenos Aires, a la cual Alberto Fernández bautizó AMBA en su momento, las subvenciones han sido siempre muy superiores a las del resto del país. Ahora directamente, lo dijo él, 0 para el interior. Sí. De 9 a 1 pasamos a 0 a 10. A 10-0, claro, exactamente. Y eso es, por supuesto, injusto, ¿no? Cuando además ya en esa área específica de la Argentina cuenta con una infraestructura de transporte muy superior al resto, no solo no solo ya desde el subsidio al boleto, sino de la infraestructura misma. O sea, estamos hablando de la única área de la Argentina que tiene, por ejemplo, trenes urbanos, ¿no? De la única área de la Argentina que tiene subtes. Sí. ¿No? Sí, y además de eso, tiene un transporte público de pasajeros, de colectivos, subsidiado en un 100% por el gobierno nacional, ¿no? Quedándose con la torta completa de los subsidios nacionales. Cuando, no sé, se han cumplido 30 años de la sanción de la nueva Constitución Nacional, en la que a Buenos Aires la desfederaliza y la convierte en un ente autónomo más de la Argentina, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires. Y con el agravante de que el Estado sigue cobrando un impuesto que en teoría es para los subsidios esos y no da más esos subsidios. Claro, exactamente. Bueno, todo eso. Franco, ¿tenías algo? No. Bueno, listo. Estamos escuchando en la Tucumana FM. El programa se llama La Tucumana de Tarde. Estamos de 6 a 8, de lunes a viernes, desde la semana pasada. Así que si te sorprende decir, che, ¿quiénes son estos que están hablando? Bueno, somos más o menos los mismos de la mañana, sin Anita, pero a la tarde. Sí, León Torrente, Franco Carleto, Joaquín Rostán en la musicalización, Gabriel Sanzano, todos nosotros juntos haciendo este programa, siempre de 2 horitas, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Hemos llegado a la mitad de la edición de día martes y hoy el amigo Torrente ha traído a Sandro como uno de los músicos que vamos a escuchar, ¿no? ¿Va a tocar en vivo enseguida? No, señor. ¿Por qué? ¿Por qué muerde así la banquina, señor? No, yo lo que le estaba diciendo, que aparte tuve la delicadeza de escribírselo acá en el papel, que se pide un tema de Sandro usted. Yo pensé que estaba por pasar. Digo, bueno, estamos qué sé yo. Me equivoqué. Pedí un tema, por favor. Bueno, me gustan varios, pero ponele Trigal. ¿Te gusta Trigal? Sí, claro, por supuesto. Vamos a eso. Mira que estuviera coordinando.